Buenas tardes, amigos. Estos días en que asumí la defensa de emergencia del alcalde de Chiclayo, Beto Torres, ha generado una serie de reflexiones que me parece es necesario realizar. La primera es, ¿qué implica la defensa? La defensa no significa buscar injusticia o buscar impunidad. La defensa significa que en el caso concreto, de acuerdo a su objeto y complejidad, el abogado debe proporcionar los hechos, las pruebas, los argumentos y las leyes que garanticen una defensa eficaz. Sobre la base y el entendimiento que si no hay defensa eficaz, el proceso es nulo y por tanto no puede haber una legítima sanción. Si consideramos que una persona es delincuente y merece la máxima sanción, el único camino para ello, que presenta un Estado de Derecho y un mundo civilizado, luego de haber agotado muchas experiencias de autojusticia, justicia de propia mano, ajusticiamientos, linchamientos, juicios de Dios, etc., es que un ser humano solo es culpable y puede ser castigado en un juicio en el cual se respeten todas sus garantías. Puede haber insuficiencia de pruebas, puede haber causas de exclusión de responsabilidad, un inimputable, o puede haber una defensa sobre la base de culpabilidad. La tesis es reconocer la culpabilidad. ¿Cómo si yo fuese el abogado del alcalde de Chiclayo? Porque a la fecha no lo soy. Repito, solo lo ayudé en un tema de emergencia. Fui a estudiar un caso para ver si es que era posible proponer una defensa, plantearla a la persona que requería mis servicios y si está de acuerdo con la defensa, recién puedo considerarme el abogado. Me encontré con una persona enferma, con un cuadro clínico de hipertensión arterial descontrolado, una diabetes mellitus 2 descompensada, que en un solo día, sábado, 2 veces había entrado al servicio de emergencia. Entonces, frente a la eventualidad de una audiencia de prisión y que se determine su prisión, lo que pedí es lo que exige la ley. Frente a un detenido o a un imputado enfermo, si se le quiere pasar a prisión preventiva, previamente hay que verificar a través de un reconocimiento médico si la cárcel agrava o no la enfermedad. Si la cárcel no afecta el tratamiento, la persona ingresa a la cárcel. Si la cárcel agrava el tratamiento, la persona no debe ingresar a la cárcel. Tan es así que si estuviera en la cárcel y se diera la misma situación, la ley que dice que sale de la cárcel hasta que puede estabilizarse su salud. Pero lo cierto es que si la defensa plantea como tesis culpabilidad, reconocimiento de delito, aceptación de la pena legal que corresponda y restitución del dinero si ello corresponde, la pregunta es, ¿una defensa legal, una defensa correcta, en qué medida afecta a la sociedad? La sociedad demanda justicia, la sociedad demanda que el abogado actúe, pero la pregunta es, ¿demanda que actúe como un abogado de verdad? ¿Como un abogado que cumpla con sus deberes legales y éticos? ¿O lo que quiere es, como había en la época del terrorismo y la justicia antiterrorista, un abogado firmante, un abogado testigo que veía que se atropellaban los derechos de los investigados por terrorismo y lo único que tenía que hacer al final era firmar el acta? Algo debo decirles después de muchos años de experiencia. Un defensor no puede ser cobarde. Un defensor no puede basarse en lo que señala la presión pública, con justa o sin justa indignación, porque lo que el defensor permanentemente debe decirle a la sociedad es: recuerda tu pacto social. Tú diste las leyes,
tú pusiste las jueces, tú pusiste las reglas del proceso. Ahora tienes que respetar su resultado. Si es de inocencia, inocencia. Si es de culpabilidad, la máxima pena legal convengo, pero la máxima pena legal que determine la ley, no la presión. Esto es importante reflexionarlo porque nuestro sistema de justicia sufre graves problemas. Si la gente se hace justicia hoy, en los puentes, en las carreteras, recurriendo a sicarios con ajusticiamientos, en una época en que nadie quiere resolver sus problemas con la justicia formal, vamos a nosotros a permitir responder al crimen organizado, a la corrupción, al delito en general. Vamos a atacar al delincuente que viola la ley, violando nosotros también la ley. No permitiría la supervivencia de una sociedad. Tenemos que exigir y luchar, incluso contracorriente, como ha sido siempre en mi caso, que la justicia en el mundo solo se alcanza a través del derecho. Y si hay casos concretos que demuestran que esto no funciona, eso no significa meterle una patada al derecho, meterle una patada al debido proceso, a las garantías y botarlas, para reemplazarlas ¿por quién o por qué? ¿Por la justicia mediática? ¿Por los grupos de poder? ¿Por los grupos de presión? ¿Por los clamores populares? No. Si el sistema falla, hay que mejorarlo. Hay que luchar porque sea mejor. Sobre todo, quienes creemos, repito, y vivimos y militamos en que el derecho sigue siendo el mejor camino para alcanzar justicia. El único medio de reconciliar las garantías de un ser humano procesado o delincuente con las de las víctimas, con las de la sociedad, con las del Estado, todo se concilia, todo se armoniza solamente en un debido proceso legal. Y en esa verdad siempre me van a tener, porque esa es la razón de mi ejercicio profesional y mi docencia a través de todos estos años. Por eso es que Jhering en su gran libro dice, ten fe en el derecho. La fe en el derecho es el libro de Jhering. Y en el mandamiento de Couture, ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para alcanzar la justicia, como en el mejor instrumento para la convivencia humana, como el único camino que garantiza unas libertades. Las libertades no pueden existir sin debido proceso. En este caso concreto, permítanme terminar. A lo largo de mi experiencia profesional, yo comencé defendiendo en Chiclayo. Todas las procesadas que encontré porque me llevaron a defender gratis al penal de mujeres eran procesadas por terrorismo, por narcotráfico y algunas por homicidio o asesinato. Venía de la Universidad de Lima. Mi concepto quizás iba al ámbito del derecho penal económico. No me agradó la triste realidad que encontré en el penal y confieso que dije, ¿qué hago por acá? Pero una anciana me jaló la corbata y me dijo, eres abogado y tu misión es defender. Entonces ese día comprendí que al igual que un cirujano, el paciente no es un tema de si le agrada o le desagrada, porque la panza rota a quién le agrada, el corte de yugular a quién le agrada. Los dramas penales no son agradables. Los dramas penales lo que exigen es, en el abogado, la defensa eficaz que corresponde y asegurar que ese juicio sea un juicio donde se respeten todas las garantías. Y así defendí centenares de procesadas por terrorismo. Y a todas las tenía que defender sobre inocente porque en la justicia antiterrorista era todo o nada. Y defendí y logré la declaración de inocencia de gente que entiendo correspondía. Y presenté el primer confeso por terrorismo que hubo en Chiclayo. Pixi, que queda en Lambayeque, llevaba los casos de justicia antiterrorista de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, toda la zona norte, costa, sierra y selva, llegaba a Pixi.
Y ahí estuvimos militando. En mi carrera conocida, que se hizo pública, tuve dos grandes casos de corrupción. El caso del excongresista Luis Alberto Curi Bumachar y el famoso video Curi Montesinos. Él planteaba que se había comprado, le habían hecho un préstamo, para sacar una camioneta y vender pescado. Les indiqué que eso no era posible, que había que reconocer responsabilidad y que la única alternativa era demostrar que el cohecho no puede coexistir con el enriquecimiento ilícito por el concurso aparente de leyes. El enriquecimiento ilícito es un tipo subsidiario, solo se aplica a falta de un título o de un tipo principal, y discutir si era cohecho pasivo propio o impropio. Esto es, reconocer delito y asumir la pena que correspondía. Y el otro gran caso que me tocó enfrentar fue el del presidente del Comando Conjunto y comandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos. Se le descubrieron 21 millones de dólares en cuentas suizas. Le pregunté si podía haber alguna explicación de un trabajo lícito para tener esa fortuna. Me indicó que no. La defensa inmediata fue confesión, reconocer culpa, restitución. Incluso el Estado solo conocía 7 millones de dólares y nosotros revelamos la cantidad real, los hechos que lo motivaron. Y lo que cuestionamos es simplemente, nuevamente, que no podía coexistir el enriquecimiento ilícito con el cohecho, con el peculado. Discutimos que no había autoría, sino complicidad, y que la familia no estaba involucrada. Y restituí 21 millones de dólares. La restitución que ha promovido un abogado más grande que ha habido en la historia judicial peruana. Entonces, en este tercer caso, como planteé, mi atención fue de emergencia. No sé si seré abogado en el tema de fondo, pero sí señalé en la audiencia, yo lo repito, hay suficientes evidencias para decir que esta defensa no sería una defensa de inocencia, sino una defensa de culpabilidad, como en los ejemplos anteriores. La pregunta es si reconocer que una persona es culpable, si aceptar su culpa y que se le aplique la ley, y que si hay que restituir dinero se restituya, no es suficiente para satisfacer la sed de justicia, y voy a decir de justicia, de una sociedad. Entonces, ¿qué nos queda? Mejor salimos a la calle, lo linchamos, lo quemamos, lo ahorcamos, como hicieron con Saddam Hussein. Saddam Hussein probablemente era culpable, pero en el juicio mataron a su defensor, en el juicio votaron a los abogados, en el juicio no le dieron traductores a los abogados. De repente mereció una pena, pero por la violación del debido proceso, eso no pasará como un ejemplo de justicia en la historia de la humanidad, sino como un ejemplo de barbarie. Quería compartir estas reflexiones con ustedes y luego, en cualquier otro momento, seguiremos conversando. Gracias.